Muy buenas tardes, licenciado. Hoy nos ha tocado exponer teoría de juegos. Los integrantes de mi grupo son Carla López Mamani, René Sotovilca, Kevin Cus y Antonio. Vamos a entrar a la teoría de juegos. Siempre hay un pequeño teoría. Entonces la introducción. Vamos a ver la introducción. ¿Qué elementos de la teoría de juegos? 1. Tipos de juegos. Juegos de la suma de 0 para dos opciones. Inciso A, estrategias puras, estrategias mixtas. Juego para suma diferentes de 0 o meta, juegos y ejercicios. Vamos a ver, ¿no? Ya mis compañeros lo explican con más detalle. Los ejercicios. Una breve introducción. Un juego es una interacción entre dos o más personas en una situación en donde el bienestar o utilidad depende no solo de uno, sino de los demás. Esta interacción es una situación conflicta donde cada persona busca lograr un determinado objetivo a costo de los demás. La vida cotidiana muchas veces entra en este fenómeno matemático. Entonces siempre es la teoría de juegos la interacción entre dos personas. Vamos a ver los elementos de la teoría de juegos. Son juegos, reglas, resultados, estrategias y valor del juego. ¿Por qué juegos? Juegos, vemos, ¿no? Como es teoría de juegos, vamos a ver siempre ejercicios con diversos, se podría decir, con la diversidad de estrategias de tomar, digamos, un resultado, pero puede ir a otro resultado, digamos. Podemos tomar de otras cifras, que lo van a estar explicando muy bien mis compañeros. Las reglas también. Las reglas son muy importantes para la teoría de juegos. Los resultados también nos dan un resultado muy específico, ¿no? Y las estrategias, siempre como decíamos, entre uno y dos jugadores juegan y que tienen cada uno de esas personas una estrategia. Y el valor del juego. Este valor del juego siempre lo determinamos como algo que podemos, digamos, determinar entre nosotros para poder empezar el juego o hacer un ejercicio, ¿no? Luego vamos con los tipos de juegos. Juego suma a 0 para dos oponentes. Este juego se caracteriza por un jugador gana lo que otro jugador pierde. Entonces siempre debemos tener nuestro oponente, pero siempre uno de los dos pierde o gana. Otro juego de sumas diferentes de 0 a metajuego. Este tipo de juegos es inusual en que los competidores estén en un conflicto total. Además, no se da cooperación entre los jugadores. No hay cooperación entre los jugadores. Cada uno tiene que saber ganar ese juego o saber resolver, ¿no? O salir por otro lado, pero siempre con las reglas que se piden. Va a continuar mi compañera, ¿no? Carla, con juego suma por dos oponentes. Juego suma 0 para dos oponentes. En este tipo de juegos existen dos jugadores, un jugador A y un jugador B. Ya, las estrategias las cuales jugarán los jugadores A y B son de dos tipos, que son estrategias puras o estrategias mixtas. Ya, teoría de juegos. Estrategia mixta, juego suma 0. Ejercicio 2. Calcular el valor de juego para cada jugador. En este caso nos da una matriz de consecuencia donde tenemos 3 estrategias para el jugador A y 4 estrategias para el jugador B. Recorrimos nuevamente al método punto-silla. Calculamos el mínimo para cada estrategia para el jugador A. El mínimo de la primera estrategia es 2.
El mínimo de la segunda estrategia es 4. El mínimo de la tercera estrategia es 3. Calculamos el máximo para cada estrategia para el jugador B. Primera estrategia es 8, la segunda es 9, la tercera es 4 y la cuarta es 8. Del mínimo que hemos hallado para cada estrategia del jugador A, calculemos el máximo, que es 4. Del máximo para cada estrategia del jugador B, calculemos el mínimo, que es 4. Como ambos valores son iguales, entonces decidimos que esta estrategia para el valor del juego es B igual a 4. El valor va a ser del mismo para ambos jugadores, ya que estamos en un juego suma cero. También podemos recurrir lo que es la técnica de denominación. La técnica de la denominación nos permite eliminar estrategias, ya sea el jugador A o para el jugador B, que estos están dominadas con la otra estrategia. La idea es la siguiente: si una estrategia para el jugador A, es decir, una fila, todos sus valores son mayores a otra, entonces se dice que la estrategia domina la estrategia que tiene menos valores, ya que el jugador A siempre va a buscar maximizar sus ganancias y el jugador B siempre va a esperar minimizar sus pérdidas. Entonces comparamos la estrategia 1 con la estrategia 2 del jugador A. 8 es mayor a o igual a 8. Si 6 es mayor o igual a 9, nos da entonces, descartamos la estrategia 1. Con la estrategia 3, 8 es mayor a 7 si 6 es mayor a 5. 2 es mayor a 3. No, entonces descartamos la estrategia 2. Y nos comparamos con la estrategia 1. 8 es mayor o igual a 8, sí. 9 es mayor a 6, sí. 4 es mayor a 2, sí. Y 5 es mayor a 8, no. Entonces descartamos. Estrategia 2. Con estrategia 3, 6 es mayor a 7. 9 es mayor a 5, sí. 4 es mayor a 3, sí. Y 5 es igual a 5, sí. Entonces la estrategia A sub 2 domina la estrategia A sub 3. Eliminar la estrategia A sub 3. Ahora, simplemente quedan 2 estrategias para el jugador A y seguimos con 4 estrategias para el jugador B. Una vez que hemos comparado entre filas, podemos comparar entre columnas. El criterio va a ser el siguiente: si los valores de una columna son menores a los valores de otra columna, entonces la estrategia primera domina la segunda estrategia. Comparamos estrategia 1 con estrategia 2 del jugador B. 8 es menor a 6, no. Descartamos. Estrategia 1 con estrategia 3. 8 es menor a 2, no. Estrategia 1 con estrategia 4. 8 es menor o igual a 8, sí. 8 es menor o igual a 5, no. Estrategia 2 con estrategia 1. 6 es menor a 8, sí. 9 es menor a 8, no. Estrategia 2 con estrategia 3. 6 es menor a 2, no. Estrategia 2 con 4. 6 es menor a 8, sí. 9 es menor a 5, no. Tomamos estrategia 3 con 1. 2 es menor a 8, sí. 4 es menor a 8, sí. Por tanto, B sub 3 domina a B sub 1. Luego B sub 3 con B sub 1 es 6 es menor a 2. O 2 es menor a 6, sí. 4 es menor a 9, sí. B sub 3 también domina a B sub 2. B sub 3 con B sub 4. 2 es menor a 8, sí. 4 es menor a 5, sí. Por tanto, la estrategia B3 domina la estrategia sub 1, sub 2, sub 4. Eliminar B sub 1, B sub 2 y B sub 4. Nuevamente podemos comparar las estrategias de jugador A. Vemos que la estrategia 2 domina a la estrategia 1, porque 4 es mayor a 2. Entonces eliminamos la estrategia 1 creando una sola estrategia para jugador, y es la misma que calculamos en el método puntosilla, que también era el valor del juego valor igual a 4. Por tanto, existe estrategia
para el valor del juego es igual a b igual a 4. También precisamos llegar al resultado mediante el método gráfico. Partimos de la anterior tabla simplemente considerando las estrategias para el jugador A, ya que el método gráfico, que solo fueron si uno de los jugadores tiene dos estrategias. En este caso, el jugador tiene dos estrategias y el jugador B puede tener dos o más estrategias. Puede ser de otra manera, el jugador B puede tener dos estrategias y el jugador A puede tener dos estrategias y el jugador B puede tener dos o más estrategias. Puede ser de otra manera, el jugador B puede tener dos estrategias y el jugador A tiene varias estrategias, pero sí o sí tiene que tener los dos estrategias. Entonces, en este caso, armamos dos segmentos correspondientes a cada estrategia del jugador A y el primer segmento de la estrategia 1 y el segundo segmento de la estrategia 2 y las rectas unimos correspondientemente a cada estrategia. ¿Sí? Del jugador B, por ejemplo, B sub 1 va de 8 a 8, entonces de 8 va hasta 8. Estrategia B sub 2 va de 6 a 9. Estrategia B sub 3 del punto 2 al 4 y del 2 a 4 y la estrategia B sub 4 del 8 al 5 y esto va de 0 a 1. Entonces vemos las intersecciones existen entre estos segmentos y de esas intersecciones tenemos que calcular cómo estamos calculando para el jugador A de las mínimas, en este caso pérdidas. A calcular las máximas ganancias, el jugador A siempre busca maximizar sus ganancias. Entonces, partimos de aquí abajo y recorremos el segmento, así encontramos una intersección. En este caso, la intersección que estamos encontrando es esta, por tanto, este es el valor máximo. Podemos hallar que es justamente el valor 4. Que tenemos aquí nuevamente hemos llegado a la misma solución, tanto existe la estrategia pura que el valor del juego que es b igual a 4 y el último método ya que es b igual a 4. Entonces el último método sería el método de programación lineal. Este método sirve para estrategias para el jugador A y estrategias para el jugador B. No tiene restricción de número de estrategias para cada jugador. La diferencia es que el método de programación lineal toma su tiempo para realizar intersecciones para llegar a la misma solución óptima. La forma de armar el modelo de programación lineal es el siguiente. Para el jugador A hay que maximizar el valor del juego. Y escribimos de la siguiente manera. Menos el valor del juego más 8 por la probabilidad sub 1 más 8 por la probabilidad sub 2 más 7 por la probabilidad 3. Nos fijamos en los valores, son los valores que corresponden a la primera columna en nuestra matriz de consecuencias. La segunda fila, los coeficientes que acompañan a las probabilidades corresponden a la segunda columna. De igual manera para la tercera y la cuarta, y esto es mayor e igual a 0. También consideremos que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1 y escribimos las condiciones a las restricciones de no negatividad. Para el jugador B sería de la siguiente manera similar, simplemente sería calcular el dual del modelo del jugador A. Entonces el modelo dual va a ser minimizar ahora el valor del juego, menos b más 8q sub 1 más 6 por q sub 2, más 2 por q sub 3, más 8 por q sub 4, menor o igual a 0. Estos coeficientes 8, 6, 2 y 8 corresponden a la primera fila de la matriz de consecuencias. La segunda fila, los coeficientes 8, 9, 4 y 5 corresponden a la segunda fila de la matriz de consecuencias. Y de la misma manera,
Los coeficientes de la tercera fila que acompañan a las probabilidades es Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Corresponden a los valores de la tercera fila. También consideremos que la suma de las probabilidades tiene que quedar 1 y también las restricciones, no negatividad. Resolviendo cualquier de estos dos modelos, encontraremos el mismo valor que hemos calculado en los anteriores métodos. Va a ser igual a 4 y las probabilidades se van a ir calculando en base, hagamos las intersecciones. Si obtenemos la solución óptima del modelo de consideración para el modelo A, estaríamos calculando la solución para el jugador B. Entonces, por el teorema de la dualidad, si resolvemos el modelo de programación lineal para el jugador A, estaríamos resolviendo para el jugador B. Entonces, así es como hemos visto los métodos que tiene la teoría de juegos. Buen día, licenciado. Me presento, mi nombre es Kevin Cusi Antonio. Yo voy a dar continuidad al tema. El tema es teoría de juegos y esa parte la cual voy a tocar es juego suma diferente de ceros o metajuegos, también se le conoce como juego de suma cero. ¿Qué queremos decir a juego de suma cero? A aquello que en lo que las ganancias de un jugador se equilibran con las pérdidas de otro. En otras palabras, son aquellos juegos en lo que si hacemos una cesta entre las ganancias totales de los participantes y las pérdidas totales, el resultado siempre va a ser cero. Bueno, vamos a pasar al ejemplo y una breve explicación de lo que traté de decir, de que esta forma de juegos de suma cero, ¿qué es lo que busca? Que tanto para el competidor 1 y para el competidor 2 uno no salga ganando que el otro. Es lo que quiere decir, de que siempre va a querer de que buscar un punto medio en el cual no vea ni ganancias para uno ni pérdidas para el otro, o tratar de disminuirlas. Eso es lo que estamos tratando de interpretar de esta forma. Mejor se le va a entender con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: dos empresas competidoras deben determinar de forma simultánea cuánto fabricar de un producto. Vamos a hablar de las ganancias. La ganancia total de las dos empresas es 1000. ¿Ok? Eso es un dato importante. Si la capacidad de producción de la empresa 1 es baja y la empresa 2 también, la utilidad de la empresa 1 será de 500. Si la producción de la empresa 1 es baja y de la empresa 2 es alta, la ganancia de la empresa 1 será 400. Si el nivel de la producción de ambas empresas es alta, la ganancia de la empresa 1 será de 400. Si el nivel de producción de ambas empresas es alto, la utilidad de la empresa 1 es de 600. Pero si la de la 1 es alta y de la 2 es baja, la utilidad de la empresa 1 es de 300. Determinar el valor y la estrategia óptima para este juego. Bueno, acá se puede observar que como jugadores tenemos a la empresa 1 y a la empresa 2. Y lo que debemos realizar a continuación es la matriz de juego, en el cual está la empresa 1 y la empresa 2, y todo el ejemplo que nos daba lo tenemos que interpretar mediante una matriz. Como bien decía, que si la empresa 1 tiene una producción baja y la empresa 2 tiene una producción baja, la empresa 1 va a tener una utilidad de 500. Si la empresa 2 tiene una producción alta y la empresa 1 tiene una producción baja, la utilidad de la empresa 1 va a ser de 400. Si la empresa 2 va a tener una producción baja y la empresa 1 va a tener una producción alta, va a ser la utilidad de la empresa 1 de 300. Y así, si ambas empresas tienen una producción alta, la empresa 1 va a tener una utilidad de 600 o una ganancia. Bueno, todo esto es expresado en ganancias, en ese símbolo.
Bien, vamos a tratar de resumir. Baja, la producción para la empresa 1, la producción baja va a ser de P1 y la producción alta de P2. Para la empresa 2 el mismo caso. Q1 va a ser baja y Q2 va a ser alta. Ya con la matriz que tenemos acá, baja, alta, vamos a decir, vamos a hallar por el método del minimax, minimizando, maximizando o maximizando. Para la empresa 1 de la producción tenemos, vamos a hacer de esta manera. A esto se le conoce como fila y columna. De esta fila, en este caso es el max mini. Vamos a hallar el máximo. No, vamos a hallar el mínimo. Perdón. De esta fila vamos a hallar el mínimo. Entre 500 y 400 el mínimo es 400. De esta fila igual vamos a hallar el mínimo, es 300. Aquí bien tenemos 400 y 300. Y en esta columna vamos a hallar en este caso el máximo. El máximo es de 500. Y de esta columna igual, el máximo es 600. Ahora, como aquí hallamos los mínimos, lo que debemos de seleccionar es el máximo. En este caso sería el 400. Y de 500 y 600 que se observa acá, tenemos que hallar, como bien hallamos los máximos, ahora de entre 500 y 600 tenemos que hallar el mínimo. Muy bien. Ya tenemos ya hemos hallado de se le podría decir el valor del juego, que está entre 500 y 400. Si en este caso este fuese 400 y es de 400, directamente se podría decir de que el valor del juego, si el valor del juego es de 400, pero en este caso no tenemos igualdad, o no hay un equilibrio, que quiere decir de que uno está más que el otro, y es lo que nosotros tratamos de hacer, de buscar el punto de equilibrio, de que si va a tener esta ganancia y esta ganancia, tenemos que buscar el punto intermedio en el cual no vea ninguna ventaja para ambos competidores. Muy bien, el valor del juego se baja en este margen de selección, donde se dice que el valor es menor que 400 y que el valor es mayor que 400. Como no existe un punto de silla, entonces se recurre a la técnica algebraica para la solución del juego. Muy bien, vamos a pasar a la solución algebraica, lo cual nos da a conocer de que en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Se le debe de sumar P1 y P2 más P1 y P2 de ambas columnas. Como bien aquí indica, 500 más 300 es igual a ¿qué? 400 más 600. Eso se vuelve una ecuación. Y que también tenemos que decir de que P1 y P2 siempre nos tienen que dar igual a 1, que va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora estos 500 más 300 siempre tienen que estar interpretados de la siguiente manera: 500 P1 más 300 P2. 500 P1 más 300 P2 es igual a 400 P1 más 600 P2. Listo. Del sistema de ecuaciones se debe hallar el valor de P1 y P2, lo cual P1 tiene un resultado de 0,75 y P2 tiene un valor de 0,25. El valor de juego se debe reemplazar en la ecuación 1. ¿Esto qué quiere decir? De que el valor lo debemos de realizar en la primera ecuación, pero se lo puede hacer tanto en esta igualdad como en esta igualdad. Nosotros vamos a tomar el lado de esta igualdad, que el valor del juego va a ser igual a 500 P1 más 300 P2. Como ya tenemos el valor de P1 y P2, lo reemplazamos
y el valor es de 450. Este valor de 450, como bien vemos, está en el margen de que hemos hallado de esta manera, de que sea menor que 500 y mayor que 400. Y bueno, sí cumple con lo pedido, pero también tenemos que hallarlos. Si solo nos pidieran, ahí está. Si solo nos pidieran a determinar el valor, ahí terminaría el ejercicio, pero aquí nos están pidiendo las estrategias óptimas, así que seguimos continuando. En este caso va a ser para la empresa 2, donde vamos a tener que sumar Q1 más Q2 es igual a que 300 Q1 y 600 Q2. Aquí se ve 500 Q1 más 400 y 300 más 600. Ve, 300 más 600 y 500 más 400. Muy bien, eso se le va a llamar como la ecuación número 1 para Q1 y Q2. Y también es del caso lo mismo. Q1 más Q2 nos tiene que dar siempre un valor de 1, que va a ser nuestra segunda ecuación. Aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones, lo cual nos va a permitir hallar Q1 y Q2, con lo que podemos ver de que Q1 vale 0,5 y Q2 vale 0,5. Bien, el valor de juego, en este caso, también nos sirve para comprobar, aunque siempre nos va a salir este valor. En este caso lo mismo, hacemos el valor de que 500 Q1 más 402 hemos reemplazado en esta parte de la ecuación. También se le puede hacer, como bien les dije, en esta parte de la primera ecuación. Muy bien. El valor del juego reemplazando en Q1 y Q2 para la ecuación 1. Los reemplazamos, ya tenemos Q1 y Q2 y el resultado nos da... Uy, no se observa. Aquí está, 450. Muy bien. Ya pasando a las respuestas. Podemos decir de que el jugador 1 o la empresa 1 tiene como estrategia óptima que la producción alta y la producción baja sea 0,75 y 0,75. La producción alta es de 0,75 y la producción baja es de 0,25. Entonces se elige llevar adelante una producción alta, lo cual es la ganancia o utilidad que como bien estamos hablando de ganancias, siempre vamos a querer el máximo. Para el jugador 2 o la empresa 2 tiene una estrategia de producción alta y producción baja que son ambas 0,50. Entonces, si elegimos bien llevar una producción baja o alta, vamos a llegar sigue este resultado. Cada jugador espera lograr 450 de ganancia, porque el valor del juego es de 450. Eso nos ha ayudado a determinar el valor del juego, lo cual se nos está pidiendo de que va a ser siempre 450 o lo que queremos, para que no vea tanto más ganancia que una empresa que la otra. Muy bien. También, como esto es un dato extra, se le podría decir, si el juego es de suma nula, o sea, es lo que, ¿cómo se le puede decir? Es de que de ganancia una empresa gane a la otra empresa. Ese tema es el que se está tocando en este caso. Es solo un plus. Si el juego de la suma nula es de 450, será para la primera empresa, pero 550 para la segunda empresa. Este caso es en el juego suma nula, donde una empresa busca mejor ganar, o sea, siempre va a buscar la mejor o lo mejor en contra de su competidor. Siempre va a querer ganar. Mientras que en este caso de nuestro ejemplo, buscamos un equilibrio o uno donde no vea ganancias ni pérdidas. Pero en este caso sí va a haber, porque este va a tener un valor de 450 para la primera empresa y 550 para la segunda empresa. Muchas gracias, licenciado. Espero si haya sido entendible este tema.
Y nada, solo eso. Muchas gracias. Juego suma cero para dos oponentes. En este tipo de juegos existen dos jugadores, un jugador A y un jugador B. Ya, las estrategias las cuales jugarán los jugadores A y B son de dos tipos, que son estrategias puras o estrategias mixtas. Ya, teoría de juegos. Estrategia mixta, juego suma cero. Ejercicio 2. Calcular el valor de juego para cada jugador. En este caso nos da una matriz de consecuencia donde tenemos 3 estrategias para el jugador A y 4 estrategias para el jugador B. Recorrimos nuevamente al método punto-silla. Calculamos el mínimo para cada estrategia para el jugador A. El mínimo de la primera estrategia es 2. El mínimo de la segunda estrategia es 4. El mínimo de la tercera estrategia es 3. Calculamos el máximo para cada estrategia para el jugador B. Primera estrategia es 8, la segunda es 9, la tercera es 4 y la cuarta es 8. Del mínimo que hemos hallado para cada estrategia del jugador A, calculemos el máximo que es 4. Del máximo para cada estrategia del jugador B, calculemos el mínimo que es 4. Como ambos valores son iguales, entonces decidimos que esta estrategia para el valor del juego es B igual a 4. El valor va a ser del mismo para ambos jugadores, ya que estamos en un juego suma cero. También podemos recurrir lo que es la técnica de denominación. La técnica de la denominación nos permite eliminar estrategias, ya sea el jugador A o para el jugador B, que estos están dominadas con la otra estrategia. La idea es la siguiente: si una estrategia para el jugador A, es decir, una fila, todos sus valores son mayores a otra, entonces se dice que la estrategia domina la estrategia que tiene menos valores, ya que el jugador A siempre va a buscar maximizar sus ganancias y el jugador B siempre va a esperar minimizar sus pérdidas. Entonces comparamos la estrategia 1 con la estrategia 2 del jugador A. 8 es mayor a o igual a 8. Si 6 es mayor o igual a 9, nos da entonces, descartamos la estrategia 1 con la estrategia 3. 8 es mayor a 7 si 6 es mayor a 5. 2 es mayor a 3. No, entonces descartamos la estrategia 2. Y nos comparamos con la estrategia 1. 8 es mayor o igual a 8, sí. 9 es mayor a 6, sí. 4 es mayor a 2, sí. Y 5 es mayor a 8, no. Entonces descartamos. Estrategia 2. Con estrategia 3, 6 es mayor a 7, 9 es mayor a 5, sí. 4 es mayor a 3, sí. Y 5 es igual a 5, sí. Entonces la estrategia A sub 2 domina la estrategia A sub 3. Eliminar la estrategia A sub 3. Ahora, simplemente quedan 2 estrategias para el jugador A y seguimos con 4 estrategias para el jugador B. Una vez que hemos comparado entre filas, podemos comparar entre columnas. El criterio va a ser el siguiente: si los valores de una columna son menores a los valores de otra columna, entonces la estrategia primera domina la segunda estrategia. Comparamos estrategia 1 con estrategia 2 del jugador B. 8 es menor a 6, no. Descartamos. Estrategia 1 con estrategia 3. 8 es menor a 2, no. Estrategia 1 con estrategia 4. 8 es menor o igual a 8, sí. 8 es menor o igual a 5, no. Estrategia 2 con estrategia 1. 6 es menor a 8, sí. 9 es menor a 8, no. Estrategia 2 con estrategia 3. 6 es menor a 2, no. Estrategia 2 con 4. 6 es menor a 8, sí. 9 es menor a 5, no. Tomamos estrategia 3 con 1. 2 es menor a 8, sí. 4 es menor a 8, sí. Por tanto, B sub 3 domina a B sub 1. Luego B sub 3 con B sub 1 es 6 es menor a 2.
¿O 2 es menor a 6? Sí. ¿4 es menor a 9? Sí. B sub 3 también domina a B sub 2. B sub 3 con B sub 4. 2 es menor a 8? Sí. 4 es menor a 5? Sí. Por tanto, la estrategia B3 domina a la estrategia sub 1, sub 2, sub 4. Eliminar B sub 1, B sub 2 y B sub 4. Nuevamente podemos comparar las estrategias de jugador A. Vemos que la estrategia 2 domina a la estrategia 1, porque 4 es mayor a 2. Entonces eliminamos la estrategia 1 creando una sola estrategia para jugador, y es la misma que calculamos en el método punto silla, que también era el valor del juego valor igual a 4. Por tanto, existe estrategia para el valor del juego es igual a 4. También precisamos llegar al resultado mediante el método gráfico. Partimos de la anterior tabla simplemente considerando las estrategias para el jugador A, ya que el método gráfico, que solo fueron si uno de los jugadores tiene 2 estrategias. En este caso, el jugador tiene 2 estrategias y el jugador B puede tener 2 o más estrategias. Puede ser de otra manera, el jugador B puede tener 2 estrategias y el jugador A puede tener 2 estrategias y el jugador B puede tener 2 o más estrategias. Puede ser de otra manera, el jugador B puede tener 2 estrategias y el jugador A tiene varias estrategias, pero sí o sí tiene que tener los dos estrategias. Entonces, en este caso, armamos 2 segmentos correspondientes a cada estrategia del jugador A, y el primer segmento de la estrategia 1 y el segundo segmento de la estrategia 2, y las rectas unimos correspondientemente a cada estrategia. ¿Sí? Del jugador B, por ejemplo, B sub 1 va de 8 a 8, entonces de 8 va hasta 8. Estrategia B sub 2 va de 6 a 9. Estrategia B sub 3, del punto 2 al 4, y del 2 a 4. Y la estrategia B sub 4 del 8 al 5. Y esto va de 0 a 1. Entonces, vemos las intersecciones. Existen entre estos segmentos, y de esas intersecciones tenemos que calcular cómo estamos calculando para el jugador A. De las mínimas, en este caso pérdidas. A calcular las máximas ganancias, el jugador A siempre busca maximizar sus ganancias. Entonces partimos de aquí abajo y recorremos el segmento, así encontramos una intersección. En este caso, la intersección que estamos encontrando es esta, por tanto este es el valor máximo. Podemos hallar que es justamente el valor 4 que tenemos. Aquí nuevamente hemos llegado a la misma solución. Tanto existe la estrategia pura que el valor del juego, que es B igual a 4. Y el último método que es B igual a 4. Entonces, el último método sería el método de programación lineal. Este método sirve para estrategias para el jugador A y estrategias para el jugador B. No tiene restricción de número de estrategias para cada jugador. La diferencia es que el método de programación lineal toma su tiempo para realizar intersecciones para llegar a la misma solución óptima. La forma de armar el modelo de programación lineal es el siguiente. Para el jugador A hay que maximizar el valor del juego. Y escribimos de la siguiente manera: menos el valor del juego más 8, por la probabilidad sub 1 más 8, por la probabilidad sub 2 más 7, por la probabilidad 3. Nos fijamos en los valores, son los valores que corresponden a la primera columna en nuestra matriz de consecuencias. La segunda fila, los coeficientes que acompañan a las probabilidades corresponden a la segunda columna. De igual manera para la tercera y la cuarta, y esto es mayor e igual a 0. También consideremos que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1.
y escribimos las condiciones a las restricciones de no negatividad. Para el jugador B sería de la siguiente manera similar, simplemente sería calcular el dual del modelo del jugador A. Entonces el modelo dual va a ser minimizar ahora el valor del juego, menos b más 8q sub 1 más 6 por q sub 2, más 2 por q sub 3 más 8 por q sub 4 menor o igual a 0. Estos coeficientes 8, 6, 2 y 8 corresponden a la primera fila de la matriz de consecuencias. La segunda fila, los coeficientes 8, 9, 4 y 5 corresponden a la segunda fila de la matriz de consecuencias. Y de la misma manera, los coeficientes de la tercera fila que acompañan a las probabilidades es q sub 1, q sub 2, q sub 3 y q sub 4. Corresponden a los valores de la tercera fila. También consideremos que la suma de las probabilidades tiene que quedar 1 y también las restricciones, no negatividad. Resolviendo cualquier de estos dos modelos, encontraremos el mismo valor que hemos calculado en los anteriores métodos. Va a ser igual a 4 y las probabilidades se van a ir calculando en base, hagamos las intersecciones. Si obtenemos la solución óptima del modelo de consideración para el modelo A, estaríamos calculando la solución para el jugador B. Entonces, por el teorema de la dualidad, si resolvemos el modelo de programación lineal para el jugador A, estaríamos resolviendo para el jugador B. Entonces, así es como hemos visto los métodos que tiene la teoría de juegos.